tal amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo por Montecarlo Televisión. Hoy tenemos un programa que va a ir tocando varios asuntos de muchísima actualidad, de candente actualidad, como se dice muchas veces. Lo cierto es que hay temas que van a ser abordados hoy apenas con un pincelazo y nos detendremos en él el próximo jueves. Por ejemplo, Viviana Ruggiero, a quien ya saludo en esta noche. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Tenemos esa ruta del dinero K, Sí. esa trama cuyos hilos también se desprenden y llegan hasta nuestro país. Hay una sombra de sospecha en el Río de la Plata. Sí, desde el comienzo, tarde o temprano, Uruguay termina mencionado en esta ruta del dinero acá. Lo que ocurrió ahora es que el fin de semana en el programa La Cornisa del periodista Luis Majul se informó que una persona vinculada a Néstor Kirchner, su ex secretario, y que está señalado por recibir bolsos con dinero de la corrupción argentina, bueno, viajó 35 veces a Uruguay entre 2008 y 2016. Algunos de esos viajes se hicieron el mismo día que el chofer, que ha estado en la mira desde hace algunas semanas, registró en esos famosos cuadernos de las coimas haberle entregado dinero a esta persona. Ni siquiera alguien con mucha creatividad para el cine o para las series, ahora que están tan de moda, debería haber imaginado esto que está sucediendo, sobre todo en la República Argentina, pero también con repercusiones notorias aquí en Uruguay. Pero vean, querías decir algo. No, Liliana. que hoy también surgió información en el diario Clarín vinculada a un financista del matrimonio Kirchner, que también realizó numerosos viajes a Uruguay. Se habla de unos 160 viajes. Bueno, y lo curioso es que este hombre tiene una empresa de taxi aéreo y bueno, viajaba aquí a Uruguay en lancha. Y muchos de esos viajes coincidieron con Muñoz. Bueno, vamos a ver, decíamos, un guionista no lo hubiera imaginado tal cual está planteado, pero veamos apenas un informe que nos adelanta sobre el programa del jueves. A ver. Ernesto Clarence es un elemento clave en la ruta del dinero K, que investiga la justicia argentina a partir de testimonios de exfuncionarios y empresarios arrepentidos de participar en un esquema de sobornos por obras públicas. Clarence era el hombre que manejaba personalmente las finanzas del expresidente argentino Néstor Kirchner. La justicia comprobó que Clarence realizó 91 viajes a Uruguay en barcos privados. En nuestro país, Clarence coincidió con Daniel Muñoz, secretario personal de Kirchner y encargado de cobrar sobornos por obras públicas. Los empresarios que declaran ante la justicia señalaron a Clarence como el hombre que blanqueó en el exterior más de 200 millones de dólares recaudados en la trama de corrupción. Durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, Clarence hizo más de 200 viajes al exterior, de los que 164 fueron a Uruguay, según publicó el diario Clarín. Además de aviones, Clarence, que era propietario de una empresa de taxis aéreos, realizó, como referíamos, 91 viajes breves a Uruguay en barcos privados. Su destino era Carmelo y frecuentaba el barrio El Faro junto a empresarios argentinos. Se sospecha, incluso, que en varios viajes que hizo por el río hacia Uruguay, cruzando en embarcaciones privadas y sobre todo en una lancha que te vamos a mostrar antes de hacer el circuito de los viajes. Fíjate, esta es la lancha que Clarence utilizaba junto a Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, para... ¿La tenemos la lancha? Ahí está. Esa es la lancha. En esa lancha, Clarence, el financista, llevaba bolsos con montañas de plata y las cruzaba a Uruguay. Se habla de más de 90 viajes a Uruguay para cruzar la plata. Viajes que hizo en el periodo del gobierno de los Kirchner junto a Daniel Muñoz, el valijero, secretario privado de Néstor, fallecido ya, a quien se le descubrió una enorme cantidad de propiedades en Estados Unidos. Y ahora te vas a dar cuenta por qué en Estados Unidos. Pero esa es la lancha, te la queríamos mostrar. El testimonio de Clarence podría tener impactos colaterales, ya que su financiera, Invernes Sociedad Anónima, es investigada en diversas causas vinculadas a la corrupción kirchnerista, como la denominada Ruta del Dinero K, por lo que se encuentra detenido Báez. Allí, Clarence está apuntado como parte de la estructura financiera que posibilitó que el amigo de Kirchner blanqueara más de 60 millones de dólares.
Reiteramos que este tema va a estar el jueves, pero hay algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, movió el fiscal Pacheco. Sí, porque, a ver, acá en Uruguay hay una causa de la ruta del dinero acá desde el año 2014. El año pasado, en 2017, lo que se comprobó fue que la compra del campo del Entrevero, allí en José Ignacio, se hizo con dinero proveniente de la corrupción en Argentina. Y el fiscal Pacheco había pedido la extradición de Pérez Gadín, que era el contador del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Exacto. En el marco de ese expediente, lo que va a hacer Pacheco es volver a analizarlo, porque hace meses que, bueno, no lo toca, y va a evaluar pedir a la justicia argentina, vía cooperación internacional, por exhorto, información de estos viajes y también de los empresarios que han declarado en las últimas semanas en Argentina, producto porque sus nombres aparecen en los cuadernos de las coimas y que pueden haber tenido vínculos en Uruguay, participaron en licitaciones, hicieron algún tipo de obras en nuestro país. Bien, hay que aclarar que Clarence nada tiene que ver con nuestro compañero de Telenoche, Santiago Clarence. No lo vamos a poner bajo sospecha, No lo vamos a poner Santiago. de ninguna manera. De ninguna tío manera. Clarence. El tío Clarence. Ahora, hoy estuve con Víctor Licidini en la radio, Sí. en Carve, y dijo, ¿escuchaste, Conrado? Muy ¿Te interesante. llamó la atención algo en particular? Me pareció formidable la historia de la miel. Ah, sí, el empresario que le dio un millón que le quería dar. Le ofreció, le dijo, dígame dónde. Claro, para pasar miel china por Uruguaya. Exacto, muy interesante. Sí, pero también me recordó allí, yo creo haber leído a Licidini cuando decía que de las 1000 y pico de pistas clandestinas, o por lo menos que no estaban en el radar de la Fuerza Aérea. Después el ministro Eleuterio Fernández Huidobro creo que se manejó más o menos en los mismos términos. No es que todas sean ilegales, pero bueno, por lo menos hay sospecha sobre algunas de ellas que no están tan claras. Mónica, ¿cómo ves todo esto? Además ahora tenemos a una Mónica Botero que, digamos, se maneja en las dos canchas, ¿eh? Porque Noticias también tiene una raíz importante, la revista allí en Argentina. Estamos esperando lo que salga este sábado en Noticias. Lo ¿Pero hay algo de esto? va a llevar Noticias Uruguay. Opa, ¿hay algo Sí, de esto? por supuesto. ¿Sí? Bueno. Claro que sí. Ya lo estamos vendiendo. Pero o sea, lo están procesando. Lo están ¿algún dato, procesando, un así título, que así, un hasta titulito? ojalá yo lo supiera. Ah, mirá. Porque generaríamos expectativas, Ajá. pero va, evidentemente lo están cubriendo, incluso Bien. Noticias hizo una edición especial la semana pasada. Evidentemente, si la hiciera todos los días, creo que tendría material. Sí, Así tendría, que sin duda, este claro. sábado, con la edición Uruguay, también va a haber buena información de esto. Decía el presidente Sanguinetti, no hay nada más fácil que hacer periodismo en Argentina, ¿no? Fa. Porque todos los días pasan cosas El extraordinarias. El fiscal Luis Pacheco me decía ayer, ojalá yo tuviera arrepentidos como hay en Y Argentina. nada más difícil que Bordaberry hacer plantea, ficción ¿eh? en Argentina, Sí, porque ¿cómo también. haces para hacer una ficción Bueno, este es el teniendo mecanismo esta argentino, realidad? claro, ¿no? Hace muchísimos años, el doctor Juan Andrés Ramírez presentó una serie de proyectos de ley para combatir la corrupción. Y una de ellas era una ley de arrepentidos, que no tenemos. El senador Bordaberry plantea ahora. O sea, es un tema que está visto, y basta remitirnos a nuestros dos vecinos, que es un instrumento muy bueno. Porque si no, como además nuestra legislación hace cómplices al que da la coima y al que la recibe, no hay casi manera de romper ese círculo de espalda contra espalda. Bueno, vamos a estar Igual hay que con tener esto. cuidado, ¿Algún comentario, ¿no? Oscar? Sí, nosotros tuvimos hace... Está bravo. Los mecanismos de la ley tienen que ser garantías. Tuvimos claro. hace 10 años un debate sobre esto en términos de intercambio de información tributaria entre Argentina y Brasil a su efecto de prevenir lavado, porque, a ver, leyendas sobre el lavado de activos y plata sucia en Punta del Este tenemos de todos los colores. Y se armó un debate político de mucha intensidad, tenemos que recordar, ¿no? Las posiciones acerca de si generábamos mecanismos que previnieran desde el punto de vista de un componente, hasta en la argumentación de, bueno, por lo menos dejan trabajo porque se hacen obras, ¿no? Digo para mantener coherencia en el sentido de que hay mecanismos que tenemos que transparentar en toda la línea, ¿no? Vamos a hablar de pobreza y movilidad social con 3 calificados invitados. Quiero presentarlos porque además a la presidenta del Partido Nacional, que es una de las invitadas, quiero incorporarla para un asunto que también quiero plantearle al panel. Está Beatriz Argimón con nosotros. Presidenta, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Un placer. Igualmente para nosotros, el subdirector del OPP. ¿Cómo te va, Santiago Soto? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Y uno de los investigadores de este libro que ha contribuido a generar una polémica, me parece en principio saludable, porque estamos hablando del tema, de pobreza, movilidad social, de lo que ha evolucionado la sociedad uruguaya y de los riesgos que existen. Está con nosotros Gonzalo Salas, perdón. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la presencia de ustedes. Beatriz Argimón, este asunto de Rodrigo Blas,
¿Cuál es el tratamiento que le ha dado el Partido Nacional hasta este minuto? Bueno, ya está convocada la comisión de ética y empieza rápidamente la consideración del tema. ¿Es solo un asunto privado? Bueno, yo creo que eso se enmarca en un tema, yo creo que ya lo conversamos contigo en algún momento, y que tiene que ver con los nuevos parámetros éticos que están presentes en la sociedad y que es un debate político que creo que todos los partidos lo damos en estos tiempos de distinta forma. Nosotros el otro día en el directorio, porque una cosa es la casuística, pero otra cosa es cuando uno se está formando como cuadro político, tiene que conocer la realidad también de los parámetros éticos que la ciudadanía, aquellos que quieren llevar adelante su trabajo político, tienen que tener presentes. Entonces a mí me parece que la sociedad uruguaya está poniendo varas éticas altas y que está bien, una sociedad empoderada, una sociedad más informada. Entonces, yo la verdad celebro, primero, que los partidos tengamos mecanismos para que este tema se considere, pero también reflexionar sobre esto que te estoy diciendo. Me parece que todo esto nos lleva a una reflexión rápida, si se puede cuanto antes de la campaña, sobre los parámetros éticos. ¿Ya hay fecha para que Blas vaya a la comisión? Cuando yo venía para acá estaban coordinando, porque ustedes saben que la comisión de ética está conformada todos profesionales, de mucha actividad, y estaban viendo los horarios, el día. Bien, hay que recordar que la DGI entiende que hay un proceder doloso en el ejercicio de su función al edil del Partido Nacional en Maldonado. ¿Sigue siendo presidente de la departamental nacionalista allí? Fue presidente de la departamental hasta bien. No sé ahora bien. si Rodrigo Blas ha sido sancionado con una multa de $2 millones. El Partido Nacional lo ha derivado de la Comisión de Ética. La abogada de Blas, también esto hay que mencionarlo, dijo que quisieron pagar en varias oportunidades, que Javi Park no reconoce esta defraudación, y además señaló Blas, el propio Blas en Facebook, que ahora es donde empieza el tiempo de la defensa y que la ejercerá. ¿Comentarios de esto, Oscar Andrade? No, primero que el caso tiene 4 años y no es cierto que no hubo defensa. O sea, cualquiera que siga este proceso en esta primera instancia. Segundo, es una mala noticia, ¿no? O sea, más allá del partido, es una mala noticia que nuevamente tengamos que discutir de dirigentes políticos sobre la base de desviaciones en términos éticos. Más allá de las tiendas, en general, estamos ante una suerte de hartazgo de una parte de la sociedad ante determinadas circunstancias, y una estafa al Estado, porque es esto la defraudación, cae en una condición que es muy complicada. Y bueno, no es la única situación, hay varias que también obligan a que hay que construir una institucionalidad que tenga mayores niveles de prevención o el componente de la exclusividad para no tener actividad pública y privada, o creo que hay que seguir pensando en que no solamente en golpear en el piso ahora, porque en definitiva eso dura 5 minutos, sino en que hay que construir institucionalidades que logren más niveles de transparencia, porque en realidad si a la representación política toda le va mal, a la democracia le va mal y a todos nos termina haciendo mal, más allá que hoy sea de un partido nacional, mañana de gobierno, pasado del Partido Colorado, como pasó con el caso Sanabria, ¿no? Mónica. Sí, es una cosa que nos entristece porque estamos viendo cómo la credibilidad en los dirigentes políticos se deteriora cada vez más. Y como dice Oscar, cuando se da un caso de estos, sea del partido que sea, está probado que se deteriora la confianza en todo el sistema político. Entonces no es lo más conveniente y no es para la democracia, no es conveniente. Lamentablemente yo creo que van a aparecer más casos en todos los partidos, porque creo, de dirigentes de todos los partidos, porque creo que hay una práctica que se están guardando ética cosas en la que estamos en una transición, en una práctica ética. Estamos en un momento de reclamar gran transparencia, pero estamos saliendo de un periodo donde quizás hubo más discrecionalidad de la que debería haber habido. Sí, son todos iguales es un peligro. Sí. Una mala cosa. Sí, es un peligro. Totalmente. Ahora, también es un peligro, porque eso es lo que está en la... Uno debe también interpretar lo que se dice muchas veces en los ámbitos en los que cada uno transita.
sea cuando va a la feria, cuando está en la casa, cuando está, yo qué sé, con amigos reunidos, y dicen, ¿saben qué? Cada partido tiene la carpetita y la va administrando. Y la carpetita significa tener aquellos casos conocidos de personas que incurrieron en algunas situaciones incómodas, como puede ser hasta que no se pruebe no hay delito, y entonces allí empezar a distribuirlos de acuerdo a cómo te vaya en la campaña. Eso sería también algo que desde el punto de vista de la sociedad debería ser reprobable, porque decís, pero ¿y como conoces esto y no lo denunciás y preferís entonces darle publicidad a través de los medios antes de denunciarlo? Tiene 4 años este caso, ¿no? Es que ahora sale una primera sentencia. Claro, exacto. Además, pero hay gente que se está guardando en estos cosas, tiempos, guardar la carpetita se hace cada vez más difícil, bueno, ¿no? pero Yo te agrego otro. Sí. El dilema que tiene Botana con el sector de la calle Po Ah. en Cerro Largo interpela al Partido Nacional, porque uno de los dos miente. O miente Botana con que hubo persecución política de 200 funcionarios, o miente el sector todos en el sentido de que no hubo acomodo de otros 200. O sea, uno de los dos tiene más allá o más acá, tendría que alguien dar visto ahí, ¿no? Bien. Vamos a hacer alguna precisión terminológica. Todo lo que está denunciado por la DGI, que es una completa vergüenza, ha terminado en principio en una resolución del director de la DGI que intima a la empresa Javi Park, de la que el señor Blas, por lo tanto, queda comprendido que Blas es responsable solidaria e ilimitadamente por el IRAE, el impuesto al patrimonio, por un actuar doloso en el ejercicio de su función, los terrenos. y le fijan 3 sanciones que están en el Código Tributario: por mora, que es pagar tarde; por contravención, que es no cumplir con los deberes formales; y por defraudación, que es efectuar engaños que induzcan a la DGI a cobrar menos, por la módica suma de 57.556.000. Pero también se denuncia, eso después, si hay una discusión judicial, terminará fallando un juez, que se le ofrece, porque esto ¿qué era? La compañía no le hacía un documento por la cifra verdadera de la compra del terreno, sino por menos, con una ventaja también para el comprador. Quiere decir que se le ofrecía al comprador un beneficio a cambio del mantenimiento de la confidencialidad sobre el contenido de las negociaciones, y según parece, con la obligación de desmentirla si está. Una locura, una vergüenza, y por supuesto me parece fantástico que el partido que preside la escribana Beatriz Argimón tome todas las cartas en el asunto y saque a estos elementos indeseables de la actividad partidaria. Dicho sea de paso, ese edil no cobra nada. Se ve que cobraba por otro lado. Bueno, pero ahí hay un tema, ¿no? Porque el Partido Nacional ha estado en la mira en los últimos meses con distintos casos. Sí, si me permitís, primero yo le agradezco a Andrade que se refiere al Partido Nacional, pero no voy a permitir que nos diga qué es lo que nos interpela o qué no. Eso lo sabemos los blancos y tenemos todas las herramientas, y es lo que yo estaba diciendo, que me parece, pese a todo lo feo de lo que transitamos todos los partidos en algunas circunstancias, el hecho que los propios partidos reaccionen. Yo eso, porque en realidad episodios de corrupción no solo hay en la vida política, sino sabemos que lo hay en otras instituciones, y me parece que acá el tema está en cómo reacciona la institucionalidad frente a los casos de corrupción, porque yo estoy convencida que no es la norma, sino que son las excepciones, y está bueno la reacción. También entiendo y comparto que es importante que todos los partidos políticos reaccionemos, y a veces dejamos que pasen algunas circunstancias como episodios de renuncia, sí que la institucionalidad política tome cartas en el asunto, como el caso de la colectividad política de Andrade, que en el caso del vicepresidente no tomó medidas. Nosotros, con nuestros tiempos, con las garantías del caso, somos en eso inflexibles. Inmediatamente decidimos pasar todos estos temas a la Comisión de Ética. Por alusión. Bueno, a ver,
Es un razonamiento contradictorio, porque yo me parece que tiene todo el derecho Beatriz de opinar. Es más, tuve todo el año pasado y el otro creo opinando sobre Sendik, con toda la oposición que vino y opinó sobre Sendik. Creo que Conrado hizo una maestría en la opinión acerca de cuánto nos complicó la situación de Sendik. Me parece que tengo el mismo derecho en un país democrático de decir, bueno, a mí la circunstancia de Gallinal que falsificó una firma y hoy está en el Tribunal de Cuentas, en términos éticos, no habría que dar respuesta. La situación de cómo terminó la cuestión de Bascú. Este caso de este diferendo de acusaciones graves, persecución política, eso es lo que acusa Botana al sector de la calle Po, y otro lo acusa de haber ingresado 200 personas a dedo. No es una interpretación en términos éticos, ¿no? Decir, bueno, ya que reflexionamos, así como yo tengo que hacerme cargo de la situación de Sendik, me tengo que hacer cargo de la situación del título, de hacernos cargo de la situación de la tarjeta corporativa, y dimos respuesta, y es legítimo. Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, me dijo hoy que el Frente Amplio está en falta con el tema Sendik, que tuvo que ir un poquito más allá, porque el... Claro, yo lo que digo es, el Partido Nacional para mí está en falta de estas cosas también. Nosotros entendemos que cada situación que se presenta y para nosotros tiene que ver con la ética, inmediatamente va a la Comisión de Prestigiosos Compañeros con las normas que actualmente rigen la interna del partido, que yo creo que es un tema que tenemos que considerar. Pero a mí no me interpela a nadie. Santiago Soto pidiéndome la palabra. Gonzalo ha quedado un poquito por fuera. Quedó un poquito por fuera, un minuto, ¿no? Vinimos a hablar de no, era más un comentario general. Primero, si uno lee y la ciudadanía sabe lo que fue el fallo del Tribunal de Conducta Político, nada más y nada menos que respecto a la situación del vicepresidente de la República, de mi partido, el Frente Amplio. El Partido Nacional es muy importante que tenga su comité de ética, como todos los partidos políticos, porque creo yo que cuando la ciudadanía queda con que somos todos... Discutamos sobre las diferencias que tenemos sobre las políticas, sobre la política que hicimos, sobre los resultados de los diferentes gobiernos, pero tratemos de que la vara quede tan alta como en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio de Ética que planteó lo que fue, en definitiva, lo que puso contra las cuerdas al propio vicepresidente de la República. Pero no tomó ninguna resolución como partido. Bueno, renunció en el plenario donde se trató ese tema, digamos. Más sanción, por razones personales. Una sanción más alta que esa, digamos, que la que se presentó. A ver, insisto, estamos hablando de un tribunal que falló sobre el vicepresidente de la República en su accionar ético, con la vara puesta en los estándares de mayor exigencia, y eso es algo que, por más de que de otro relato se pueda plantear de otra manera, eso es un hecho objetivo y cualquiera lo puede leer. Pero nada más, vinculado al primer tema del inicio del programa y de ahora, el Parlamento tiene a estudio una ley de financiamiento de los partidos políticos. Yo creo que ahí hay un trabajo serio, la bancada en particular del Frente Amplio, pero ha estado trabajando con las bancadas de los otros partidos. Ahí está la clave de que las prácticas que se instalaron en países vecinos no se instalen como moneda corriente en Uruguay, y ahí en definitiva está el corazón de mantener sano a este sistema que tiene todos los defectos que tiene, pero es de las pocas democracias plenas que hay hoy por hoy, casi que a nivel mundial y en todos los rankings. Siempre Uruguay va a aparecer entre las primeras 10 países más libres, más democráticos, más abiertos, con mayor libertad de prensa, 20, no tires tan lejos del 15, chico, 15 Santiago. 20. Le podemos conseguir. Cerramos 20, cerramos 20, Connie. Mirá que se vienen a pique, No es cierto. Cuando vengan los pilotos y los choferes. No es verdad, eso, estamos dentro de los 20, creo que eso, o de los 15 o de los 10, pero siempre estamos entre los países que tienen en definitiva estándares más altos en todas estas cuestiones, y creo que es algo a preservar. Insisto, el proyecto que la bancada del Frente Amplio está trabajando muy fuertemente y que también tiene el aporte de otros partidos de transparentar el financiamiento, así como todo lo que hemos hecho para también frenar algunas leyes con oposición de muchos actores políticos para, bueno, justamente, por ejemplo, en la inclusión financiera, transparentar los pagos, las obligaciones de los profesionales cuando reciben fondos de procedencia dudosa. Hay un conjunto de normativa que nos sacaron también de la lista gris de la OCDE, que fueron medidas que se tomaron durante estos 10 años y no sin oposición de muchos actores políticos que a veces se llenan con la transparencia, pero tenemos que también apoyar después las medidas concretas. Bien, pobreza y movilidad social, o el bienestar y el bolsillo, digamos, también que puede instalarse el debate en estos términos. Veamos ahora este informe, director. Los datos de pobreza volvieron a ser tema de debate en los últimos días tras la presentación de un estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. El informe
cuyo enfoque al ser divulgado públicamente en algunos medios generó polémica, al punto que el Frente Amplio cuestionó duramente el accionar de la prensa, se centra en la movilidad entre clases sociales. El estudio concluye que la pobreza bajó de 60% en 2004 al 21% en 2016. En el periodo analizado, el 56,6% de los hogares registró una movilidad ascendente, es decir, mejoró sus ingresos y su estrato social. El 38,1% no modificó su situación y el 5,2% tuvo una movilidad descendente. Según el estudio, la clase media consolidada pasó del 10% en 2004 al 38% en 2016. Sin embargo, casi el 40% de los hogares se ubicó en una clase media vulnerable, lo que implica riesgo de caer nuevamente en la pobreza si cambian las condiciones económicas. Bueno, a la luz de este trabajo, ¿hay ascenso social en Uruguay? Es una de las preguntas que queda planteada para el debate. Jimena Sabarís contigo ahora, ¿cómo te va? Hola Dani, muy buenas noches para todos. Te cuento que ya son muchos los mensajes que nos están llegando vía Twitter, porque nosotros queremos que ustedes desde sus casas también formen parte del debate de esta noche. Y vamos a compartir 3 de los primeros mensajes que nos están llegando por aquí. Opina Felipe Muñoz con el hashtag Opino en TLB. ¿Se acuerdan cuando Cristina Fernández nos denunció por la falta de controles? La tenía clarísima y todavía tiene defensores en Uruguay. Otro de los mensajes es de Patricio, que opina: creo que las políticas se deben mantener, pero pedir algo a cambio. Trabajo, estudios, que los niños asistan a la escuela mínimo. Hay que asistir, no regalar. Y otro de los mensajes es de Pepe Par, que dice: la mejor política de asistencia social es generar las condiciones para el trabajo productivo, no estatal, y educar a las personas para que se basten por sí mismas y no estén dependiendo del político de turno, mendigando cual menesterosos a cambio del voto. Son distintas las opiniones que hemos recibido. Pueden seguir mandándonos sus mensajes con el hashtag Opino en TLB y a nuestra cuenta @todaslasvoces4, donde van a encontrar el sondeo de esta noche. Los que les consultamos hoy es: ¿se deben mantener las políticas de asistencia social? Allí nos van a dar su voto por si consideran que se deben mantener o si no. Ya llevamos más de 2000 votos, así que pueden seguir opinando con el hashtag Opino en TLB. Bien, Pepe Par, que tú leías recién un tuit, tiene otro, luego dice: el gobierno se ufana de incremento en políticas sociales sin darse cuenta que están reconociendo su propio fracaso en gestionar al país. La mejor política social es la que no existe, porque la gente no necesita asistencialismo y vive decorosamente de su trabajo. Es un perfil falso de Conrado. ¿Vos escribirías esto perfectamente, sí, Conrado? Claro. Yo ya lo expliqué los Seguro. otros días. Sálvese pero quien pueda, tengo, es su consigna. tengo muchos comentarios para hacer sobre el Bien, documento. Santi, sobre esto, por ejemplo. Bueno, ahí hay varias cosas que comenta la audiencia. A ver, las políticas sociales, ¿qué es lo que nos muestra este estudio? Algo que venimos sabiendo, si uno piensa dónde estaba el país, qué heredamos del siglo XX. Pero sobre este punto, porque quiero con Gonzalo contextualizar este estudio. Perfecto. Sobre este asunto. A veces se plantea ese dilema de decir, bueno, sí, está bien, ayudemos, pero sobre la base de una contraprestación, que los chicos vayan a la escuela, que se cuiden la salud. ¿Está todavía eso en el imaginario? Sí, estoy totalmente. El 99% o más del 90% del gasto social es en políticas sociales que tienen contraprestación, en el sentido es gasto en salud, gasto en educación, gasto en vivienda. El grueso del gasto público social en seguridad social, las jubilaciones, las pensiones mínimas que reciben, más del 90% es eso. Hay una pequeña parte que es la que más se discute, que son las transferencias no contributivas, que es un pequeño porcentaje de la asistencia, que además en el Uruguay por ley tienen contraprestación. Porcentaje? Y estamos hablando de que todo el gasto, por ejemplo, para tener una idea, todo el gasto del Ministerio de Desarrollo Social es menor, contando todos los funcionarios, el sueldo de la ministra, todo es menor que la asistencia, por ejemplo, que requiere la caja militar. Para decir un ejemplo. Bien imaginativo, un ¿no? ejemplo que se me ocurre rápidamente mirando a Connie. Pero para poner un ejemplo así nada más. Bueno, pero para dimensionar en la gente cuánto es eso. Eso es relativamente poco respecto al volumen más importante. ¿Dónde está el gasto público social del Uruguay? ¿Dónde está el grueso del gasto social? Están pensiones y jubilaciones, está en salud, está en educación, y eso ya se concentra más del 50% del gasto público total. Gonzalo Salas, inimaginable presentar un documento o un trabajo así en año electoral. Sería un lío. Sería un lío, sí. Sería un lío, y habla un poco del nivel de deliberación que estamos teniendo en el Uruguay, y la poca profundidad que a veces se toma para
rescatar un informe que es una divulgación científica que pretende poner temas en el debate y no que estén siendo cinchoneados por los partidos políticos para ver si es funcional a una posición o a otra. ¿Hoy están sufriendo eso como autores, digamos? No, a mí me entristeció un poco el nivel, basar la discusión en el titular del Observador, cuando en realidad el contenido de la nota del Observador era muy similar a la de otros periódicos, y si uno se tomaba el minuto de leer la nota, no iba a tener más claridad sobre las características de... Es que lo que decía el Observador y lo que decía Búsqueda era verdad. Pero es parte del informe, capaz que falta un contexto, Claro. pero el contexto te lo da la nota, Exacto. leer la nota. Claro. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer el estudio? Y el estudio llegó 9 meses. ¿Y cuánta gente aproximadamente. trabajó? Y trabajamos Marco Colafranceschi, Martín Leites y yo. Y después queda en este debate, debe ser una sensación... Es una sensación ambigua porque por un lado está buena el impacto que ha tenido, Claro. pero por otro lado a veces te queda como el gusto a poco de hasta dónde se profundiza. Y yo preguntaba, ¿no? Como parte del debate, ¿hay ascenso social en Uruguay? Bueno, los datos mostraban esos resultados, ¿verdad? Esto es una característica importante del estudio y de la fuente de información que nosotros estamos utilizando, que es algo que a veces se dice, en Uruguay ya sabemos la fotografía, ¿sí? Ya sabemos lo que pasó entre 2004 y 2016-17, que la pobreza cayó. Lo que nosotros estamos mostrando es la película. Estamos mostrando qué es lo que pasó, porque no es lo mismo, y para ejemplificar, decir, bueno, salieron 5.000 personas de la pobreza, no es lo mismo ese flujo, entender eso, que saber si fueron porque salieron 10.000 y entraron 5.000, o salieron 6.000 y entró 1.000, y entraron 1.000 personas nuevas. ¿Entiende la diferencia? Sí, claro. Lo que estamos mostrando ahí es que hay un núcleo de pobreza que es estructural, que no se modifica en el tiempo, ¿sí? Y no es un problema de que están entrando y saliendo Claro, las ese personas. es núcleo duro, es algo que te marca casi la marginalidad que aún persiste. Que para nosotros permite, Daniel, identificar dos problemas. Uno que es bueno y otro que es malo. El malo es hay una pobreza que es estructural, que es difícil de combatir, y un problema que es bueno. Hay más vulnerables. ¿Qué quiere decir que hay más hogares vulnerables? Que ya no son pobres. Entonces, plantea nuevos desafíos para la política pública. ¿Qué políticas específicas vamos a orientar a este estrato social? Bien, Beatriz, ¿leíste el informe, naturalmente? Leí el informe, a mí me parece muy interesante el periodo, además, que abarca el informe. Lo decís con cierta... Porque me gusta, porque claro, muchas porque veces... si se rebota de allá abajo es muy probable que todo te vaya a dar más o menos bien. Porque, digo, el periodo, por ejemplo, después que se sale de la crisis del 2002, uno sabía que había determinadas características que iban a modificarse en la medida que, desde el punto de vista económico, la sociedad uruguaya tuviera un repunte, cosa que se da, porque en el periodo de gobierno anterior no discute nadie que la economía tuvo un proceso realmente muy importante, de los más importantes crecimientos que hemos tenido. Entonces, a mí el informe me provocó, y aprovecho ya que tengo a uno de sus autores, porque me pareció interesante desde el punto de vista de lo que significa algo que a veces los informes no te dan, que es dentro de lo que es el pasaje a otro nivel, a otro estrato, el tema de cuánto puede perdurar. Y yo coincido que el tema de la vulnerabilidad es un tema muy importante a trabajar, mucho más teniendo en cuenta. ¿Tenés temor a que mucha gente esté colgadita de alfileres en un estadio superior? Pero que es un tema, además, que precisamente, y es una de las críticas que yo hago muchas veces al tema de las políticas sociales, que no, a ver, una política social no tiene por qué ser asistencialista. Me parece que hay que diferenciar bien lo que son una política, siempre tienen que haber políticas sociales, siempre tienen que haber políticas, y mucho más en el siglo XXI, y ellos lo saben mejor que yo, de desarrollo en un mundo que me parece que debe plantarse desde el punto de vista de la elaboración de una política social pública desde los derechos. Entonces, cuando uno en el siglo XXI piensa una política social desde el punto de vista de los derechos, no solo tiene que considerar el punto de vista económico, sino que tiene que considerar el tema cultural, el tema educativo, el acceso a una vivienda digna. Entonces digo, frente a todo este marco, me parece que el aporte de ellos desde el punto de vista de un enfoque económico nos hace considerar
la vulnerabilidad en parte de Ahora, esa consideración. Está bien, voy con el panel. Me llama la atención cómo somos los uruguayos a veces, ¿no? Cuando la política social eventualmente me beneficia, ahí la acepto y estoy de acuerdo y la elogio. Cuando empiezo un poquito a recuperarme ya no estoy tan de acuerdo. Eso lo mostró el informe también. Sí, porque esa es otra de las características que tiene la fuente de información que nosotros estamos manejando, que es una fuente generada por el Instituto de Economía, Claro. que releva muchos aspectos asociados a las opiniones, actitudes y preferencias de los entrevistados. Y allí se ve claramente que hay, por ejemplo, creo que te referís a esto, a una caída muy fuerte de las preferencias por políticas redistributivas. Claro. Y en parte eso nosotros esto lo manejamos a modo de hipótesis, pero tiene que ver con un tema de cambio en las aspiraciones probablemente, de los hogares. Bueno, pueden haber otros factores, pero sí, hay como todo un tema para seguir indagando y tratar de entender cómo se forman estas preferencias. Bien, Mónica. Yo creo que también en esto, por supuesto que estoy muy a favor de lo subjetivo en todo esto, que felizmente creo que este informe lo manejó. Me parece que también cuando una sociedad, una comunidad percibe que estamos en un momento de crecimiento y de bonanza, es más proclive a las políticas redistributivas. Y cuando percibe, como ya se ha percibido en los últimos 2, 3 años en general, que estamos yendo hacia una retracción de la economía, quizás eso es diferente. Aunque también entiendo que el motivo de no aceptar tanto las políticas de redistribución también tienen que ver con el hecho de haber mejorado la situación propia, ¿no? Creo que están las dos cosas. Siempre me acuerdo cuando hablamos de esto, de las políticas de redistribución, se van a reír Santiago y Óscar, pero es así, tengo que hacer honor a la verdad. En un almuerzo de estos tradicionales que hace ADM, habló el doctor Lacalle, padre, Lacalle Herrera, analizó el proceso de los países, de los procesos progresistas o populistas, según quien lo diga, que hubo en América Latina en las primeras décadas de este siglo, y él decía que en esto se ha visto cómo en los momentos de opulencia y de crecimiento económico, la izquierda lo hace muy bien, porque se dedica a redistribuir y a fomentar el crecimiento social y el ascenso social. Pero cuando la cosa viene difícil, ya el expertise de la izquierda no es tan útil y se requiere entonces que vengan al rescate la derecha o políticas más liberales. Estoy pensando en eso cuando veo algunos datos del informe. Sí, a ver, nosotros hoy tenemos para comparar, ¿no? Porque en realidad paquete más liberal de medidas que el que se está aplicando en Brasil difícilmente nos encuentra, ¿no? Una reforma de la seguridad social que podó derechos de los trabajadores, una reforma laboral brutal, ¿no? Liberalización de la economía, y el resultado en contracción económica de Brasil es que volvió a los niveles de pobreza y de indigencia y el desempleo se duplicó, ¿no? O sea, tenés un paquete, no hay que hacer abstracción teórica, sino que nada más que mirar al país vecino qué resultado está teniendo con un paquete de medidas que son las que en teoría nos quieren convencer desde el consenso de Washington para acá que son las que funcionan, ¿no? Y en Uruguay, donde yo me acuerdo de algunos debates que tuvimos el año pasado, y nos decían, falta que vengan los datos, pero ahora que se enlenteció la economía, va a crecer la pobreza, va a crecer la pobreza, va a crecer la pobreza, y aún en una situación de contracción económica, donde se perdió empleo y demás, medida por ingresos la pobreza bajó de 9 y pico a 7 y fracción. Entonces, habría que resistir en ese enfoque la realidad. Segundo, el informe me parece que ayuda en varios planos, ¿no? En varios planos, aún en los déficits. Yo tengo claro que tenemos déficit, que hay temas para atender. Mirá, esta semana estuvimos con algunas pediatras del Pereira que nos relataban un costado del más dramático, que es menor que hace 10 años, pero por más que sea menor que hace 10 años, cuando tenés un niño que nace prematuro y tiene que derivarse a un rancho de costanero, el riesgo de mortalidad ahí es de drama. Yo preguntaría cuando nos interrogamos sobre las políticas sociales, ¿es o no que tenemos que dar un impulso más grande aún ahí, ¿no? O sea, en términos de país, de humanidad, ¿no? ¿Es o no que hay demandas que nos hacen peor como uruguayos? El uruguayo que vive en una vivienda que tiene riesgos de derrumbe, niños y mujeres, que ¿dónde está la pobreza? O sea, la pobreza está concentrada, lo que queda en niños y mujeres, y sobre todo en núcleos maduros,
es que se arreglen como puedan, es que el mercado los resuelva. El mercado no resuelve nada, el mercado lo que termina resolviendo es profundizando la desigualdad. Y una referencia más. Por una alusión ideológica casi. América Latina es el continente más desigual del planeta, ¿no? O sea, cuando analizamos por qué es el más violento del planeta y donde ocurren más muertes del planeta, tendríamos que relacionarlo a que es también el más desigual. Bien, voy con Conrado. Antes simplemente, el Carboné, que es un estimado amigo que nos sigue en los espacios periodísticos, dice, pobreza, indigencia y desempleo están mal medidos. Mal medidos lo pone en mayúsculas. Y allí él entiende, es una teoría, que en zonas complicadas hay un apagón estadístico. No entran ni las ambulancias, dice, miren si va a entrar alguien del Instituto de Estadística. Claro. Es una opinión más, no la pudimos abrir en el Twitter. Conrado, por favor. A ver, primera cosa, muy buen trabajo. Esto es un interesante aporte al debate y al análisis de la situación de la pobreza en el Uruguay, que es parte de esa faceta de una sociedad que no logra generalizar la prosperidad que el mundo entero ha evolucionado en los últimos 200 años de manera monumental en todo el planeta hacia mejores condiciones de vida en todas las dimensiones. Las de la educación, hay datos fantásticos allí en el África, sobre la participación de las mujeres, en el tema de la salud, donde está la baja mundial de las tasas de mortalidad infantil y de la incidencia de las distintas enfermedades, y sumo y sigo. ¿Qué tiene este trabajo? Bueno, primero que es obra de profesionales serios que trabajan en el Instituto de Economía de la Facultad y que fueron contratados por Naciones Unidas a través de su representación en Montevideo para hacer un estudio de esto. Metodológicamente, obviamente no me metí al detalle metodológico, pero tiene todo el aspecto de una cosa bien hecha. En las conclusiones, yo tengo mis puntos de vista. Me llama la atención que lo que está que está muy bueno, que es el resumen ejecutivo, no haya sido citado en algunos, pero eso es un tema de los periodistas, yo no ejerzo esa profesión. Digo, tiene cosas. En el cierre final, lo que nos dicen los autores es, creemos que las políticas generarían un resguardo de la pobreza frente a potenciales crisis para la población vulnerable, y en qué cosa es que lo hacen descansar en el tema de los consejos de salarios y la regularización del trabajo. Yo le doy bastante más importancia a la regularización de la inscripción y la eliminación del trabajo negro que el de los convenios colectivos. Está muy lejos el informe del encare que dice Conrado, ¿no? Y la otra es que dice, ni el Sistema Nacional de Cuidados ni la inclusión financiera se puede medir aún. Se pueden medir conclusiones, pero lo que es fantástico es que los pobres que se convierten arañando la clase media no quieren más a los generosos del gobierno repartiendo la riqueza, quieren usarla ellos, y eso es la sensatez completa de por eso nosotros detestamos una sola frase, los Daniel. impuestos. Detestado impuesto dice, la pobreza persistente, la desigualdad en todas sus formas, la energía contaminante, las ciudades no sostenibles, entre otros desafíos, empujan la necesidad de cambios. Está colgado esto, ¿no? Además está colgado ya en la página del PNUD, sí. A ver, creo el informe es muy bueno en relatar porque mide 3 periodos del tiempo. 2004, vuelve en 2011 y vuelve en 2017. Si uno mira, la primera salida está bien, después de un shock. Es verdad, el Uruguay llega al siglo XXI fundido. El país estaba fundido, todas sus empresas estaban fundidas, el banco hipotecario tuvo que sacarse de lo que era el balance, digamos, del sistema financiero, pasó a ser contablemente, porque estaba absolutamente, digamos, esa es la herencia en la que entra hacia 2002 el país. 2003, 2004, vuelve, es cierto, ahí empieza a encaminarse. 2004 es esta primera medición. La sociedad estaba muy mal. 2011 hay un progreso muy importante y una salida. A 2017 la salida tiene menos intensidad. Y de los que salen, hay algunos que vuelven a caer, que son más de los... O sea, que salen, los que vuelven a caer son en una proporción un poco más alta de la que había sido en el primer periodo. Entonces, creo que un mensaje central, y Gonzalo podrá decirlo mejor, de este informe es, pasamos una parte de la fácil de la pobreza en los primeros años. La segunda parte fue muy difícil.
la parte que nos queda para adelante, y eso es algo de lo que va a discutir en campaña el país, la parte que queda para adelante, estos 15 años de reforma fueron muy potentes, un paquete muy potente, salud, sistema tributario, gasto en educación, o sea, uno mira el conjunto, fue muy potente, muy rendidor en términos del avance social. ¿Qué va a discutir la sociedad? ¿Patea la escalera y tira para atrás después de haber subido? ¿O sigue repensándose cuáles son la nueva generación de los 15 ¿Alguien está años planteando de reformas? ¿Alguien plantea hoy? Y bueno, cuando uno escucha alguna propuesta, uno puede saber. Yo la escalera, el pintor, matar al pintor. Es una decisión personal mía. Hablo en nombre de todos los que detestan a los que reparten desde el gobierno. Pero no hay partido político que diga esto, yo lo digo. Jimena, basta de mantener chetos. Jimena, hay una cantidad de tweets importantes, a ver. Mensajes de nuestros televidentes. Nos escribe por aquí Felisa Cabrera que dice: si pensamos que los pobres son bocas que alimentar y cuerpos que abrigar, nunca van a pararse en sus propios pies y progresar, solo van a ser dependientes del Estado. Con el hashtag Opino en TLB nos dice Mala Confi: tenemos grandes psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos, asistentes sociales. Podemos hacer planes realmente efectivos, una política pública que puede ser realmente efectiva y con cambios estructurales en estas poblaciones. Y otro mensaje es de Adrián, que opina: estoy cansado de las políticas sociales de este país, ¿por qué no probamos eliminarlas por un año a ver qué pasa? Qué bueno. Tiene hinchada en Twitter, por favor. Tenemos también, permítanme, les seguimos invitando a participar del sondeo de esta noche. Lo que queremos saber es ustedes qué opinan. ¿Consideran que se deben mantener las políticas de asistencia social? Lo encuentran con el hashtag Opino en TLB en Twitter. Bien, Guillermo Fossati, mira, Conrado, dice: más allá de defender, él defiende la idea de un Estado que asuma la tarea de asistir a los ciudadanos que no están en condiciones de trabajar y brinde un trato preferencial a los más débiles. Fundamental, dice, entender que los problemas sociales se resuelven generando soluciones estructurales. Beatriz. Sí, a ver, algunas cosas que me parecen importantes focalizarlas desde el punto de vista, vuelvo a decir, y creo que es parte de lo que el informe nos deja. Una cosa es el tema de lo económico. Yo no creo que el uruguayo esté en contra de políticas sociales. Lo que nos están diciendo es qué clase de políticas sociales quieren. Me parece que la población lo que está en contra es de dar dinero y que no haya contraprestación. Porque considera que precisamente tiene que formar parte de un proceso donde esa persona, con la ayuda que necesita en un momento crítico, pueda luego salir. ¿Qué programa da dinero sin contraprestación? No, pero te estoy diciendo. No, para saber en concreto qué programa da dinero sin contraprestación. Yo sigo este proceso por ley, desde la época primera de la crisis y los primeros tiempos. No había contraprestación y estaba bien porque en determinados momentos a la salida de la crisis... 2018. Pero a ver, déjame, ellos te están diciendo, es la película, yo estoy siguiendo la película. Y estoy tratando de aclarar el concepto. Me parece que la población lo que no quiere, te estoy diciendo lo que... lo que no existe hoy, está bien, no existe un programa que dé plata sin contraprestación, me parece que es eso, salvo no que la gente no quiere que no se ayude a aquel que precisa. Yo creo que en Uruguay es un país que siempre ha invertido en políticas sociales. Miren que antes que llegara el Frente Amplio había políticas sociales y era un país, y acá hay un especialista, con movilidad social, con ascenso social, con integración, mucho más que ahora. Digo, pero a mí me gusta, porque a veces hay que medirse más que para afuera con nuestra propia historia. Hay que recordar siglo XXI, derechos. ¿A ti te parece que hay real acceso a viviendas dignas en este país? ¿A ti te parece? Y que forma parte de un concepto de desarrollo que después de haber pasado un periodo de bonanza como casi nunca hemos pasado, ya podíamos haber tenido un avance. Bien, Gonzalo quiere hacer unas precisiones y me piden que haga la pausa. Sí, Gonzalo. Sí, dos comentarios simplemente. Del informe nosotros lo que desprendemos es que la población vulnerable necesita pensarse en términos de políticas. ¿Sí? Allí nosotros mencionamos, y por poner un ejemplo, una política que puede favorecer la movilidad ascendente de esta clase social son las políticas universales de cuidados, porque de alguna forma esta población tiene
restricciones para contratar servicios de cuidados y para que los dos integrantes del hogar puedan salir al mercado de trabajo. Entonces ahí hay un punto central para la movilidad ascendente de este sector. Ahora bien, ¿qué hacemos para evitar que una posible crisis como la del 2002 haga que esta clase vulnerable caiga en la pobreza? Y allí las transferencias de ingresos son muy importantes, porque en el año 2002 no teníamos un sistema desplegado de transferencias de ingresos tan grande como el que existe hoy. Y yo quiero rescatar una cosa que en la presentación del trabajo dijo uno de los comentaristas, Ignacio Muncho, que criticó la idea de las contraprestaciones. Y a mí me parece que es importante pensar cuál es el objetivo de la política. Si el objetivo de la política es generar estas compensaciones a la desigualdad, bueno, entonces ahí las contraprestaciones no sé cuánto tienen que decir. Y hoy en día existen otro tipo de transferencias de ingresos hacia hogares, hacia clases medias, que no tienen contraprestaciones, pero están invisibilizadas. Claro. Por ejemplo, las deducciones por hijo al IRPF son transferencias de ingresos a los sectores medios. Y a esos sectores medios no les estamos exigiendo ningún tipo de contraprestaciones. Porque a los pobres los estigmatizamos y decimos que los padres de esos niños no quieren mandarlos a la escuela. Porque estamos depositando toda esa carga valorativa en esos hogares. Yo sé que es una pregunta que resulta, me tengo que ir a la pausa, ya me la están pidiendo, pero resulta casi absurda. Pero un grupo familiar tipo, ¿cuánto tiene que percibir para estar en clase media? Bueno, según el informe... Porque nosotros, ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema. Parece a veces un poco insólito que los números que se manejan en términos internacionales le permitan a alguien estar en la clase media. Nosotros utilizamos umbrales que son para comparabilidad internacional, digamos, ese es el objetivo, y son entre 10 y 50 dólares per cápita diarios. ¿Ese es el corte entre el núcleo duro de pobreza y la clase media vulnerable? No, entre vulnerable y consolidada. Pero repetimos ese dato, reiteramos. Entre 10 y 50 dólares per cápita diarios. 1.500 dólares máximo por mes. Son 45.000 pesos. Pero ese es el corte entre cápita, clase media vulnerable y consolidada. Sí, no hay familias, muchas de 5 personas, pero sí. Digo, bien, vamos a la pausa. Volvemos con todas las voces y es momento de darte un consejo. Yo quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Padres e hijos sin límite de integrantes pagan una sola cuota por todos. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año. Una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Y les compartimos ahora los últimos 3 mensajes de esta noche que nos llegan de nuestros televidentes. Por aquí Maximiliano Aguirre opina: ¿por qué con toda la ayuda que dan hay cada vez más asentamientos? Con el hashtag Opino en TLB, Jerónimo Rodríguez dice: sin importar la ideología, cuando hay plata todos nos olvidamos de guardar. Pocos gobiernos fomentan el ahorro de las familias como una verdadera política contracíclica. Y el mensaje de Martín dice: ¿para cuándo abandonan el gasto social y empieza la inversión social? Y ahora vamos a cerrar el sondeo de esta noche, donde les consultábamos si creen que se deben mantener las políticas de asistencia social. El total de los votos de esta noche fueron 2.535 y los porcentajes son: el 38% considera que sí, que se deben mantener, el 57% dice que no y no sabe o no contesta un 5%. Bien, gracias, Jiménez. ¿Qué es esto de dimensiones no monetarias del bienestar? Dimensiones no monetarias del bienestar. Bueno, la dimensión monetaria es una buena proxy del bienestar, pero no es completa. Es el bolsillito. Es el bolsillo. Tenemos dimensiones que son objetivas, que también pueden estar dándonos información complementaria, el hacinamiento, el clima educativo de los hogares, por ejemplo. Y hay dimensiones subjetivas, cómo se perciben los hogares. ¿Cómo siento que me siento? ¿Cómo me siento yo con la vida en general, con la situación económica, con el consumo
etcétera, con distintas dimensiones. Bien, eso es la dimensión, que hubo un ascenso también ahí, ¿no? Sí, hubo un movimiento ascendente y eso es interesante. En todas las clases sociales el bienestar subjetivo se incrementó. Me pide Mónica Botero la palabra. Quiero este tuit que apareció hace apenas un par de minutos de Guillermo Parietti. Y dice, claro, por lo que planteábamos nosotros hace un ratito antes de la pausa, si ganas más de 12.500 pesos por mes en Montevideo, más de 8.000 en el interior urbano y más de 5.000 en el interior rural, el INE no te considera pobre. ¿Ningún periodista de TV critica estos puntos de corte tan bajos? Son per cápita, ¿no? Son, claro, si ganas más de 12.500, sí. O sea, uno Parietti lo estaba manejando en términos individuales. Con cuatro integrantes son 48.000 pesos. Bien. Queda respondido. Entonces, teniendo en cuenta que los 4 tengan ingresos por esa cantidad, que tampoco se mide por cápita. Entiendo. Claro. Mónica. No, quería un poco pasar raya con el tema. Me parece que hay algo que no abordamos y que puede ayudar a contextualizar. Todo el mundo salió de la pobreza en términos globales. En China salieron de la pobreza fueron cientos de millones de personas, creo que fueron algo así como 300 o 400. En todo el mundo los indicadores sociales, tanto de hambre, de pobreza, de acceso a la salud, de acceso a la educación, todos en forma global aumentaron. Obviamente en unos países más que en otros, pero en muchos que estaban muy atrasados, como India y China. Ningún gobierno debería atribuirse, digamos. Incluso en África. En Uruguay estamos de acuerdo en que las condiciones mejoraron desde 2004 para aquí. Claro, por supuesto, estamos mejor y todos deberíamos alegrarnos. Tercero, ¿el Uruguay empezó en el 2002? No. Los niveles de tránsito social y de bienestar vienen de principios del siglo XIX, del siglo XX, del siglo pasado. No es que el Uruguay del bienestar se inventó hoy, ni que la igualdad social se promovió desde 2004, venía de atrás. Se entró en crisis, sí. Hubo clientelismo, corrupción que complicó en los ámbitos públicos, sí. La responsabilidad de la crisis la tiene el sistema político, sobre todo partidos tradicionales, sí. Por eso el electorado eligió cambiar. Claro. Ahora está el desafío. Ahora estamos saliendo de ese periodo de crecimiento económico y acá es donde creo que se van a ver los pingos. Tercero, ¿a qué consideramos ayudas sociales del Estado? A la cobertura, por ejemplo, de las embarazadas por licencia maternal, eso es una ayuda social también. A las pensiones a la vejez, a las pensiones sin pensiones a la vejez. Digamos, me parece que las ayudas sociales es un término muy amplio. Creo que todos, inconscientemente, o mucha de la gente que criticó este tema, está pensando en las retribuciones nuevas del nuevo MIR. ¿No? Exactamente. Pero eso no es solamente la ayuda social ni la política social. Apelo a tu generosidad con el resto de los integrantes de esta noche, Dale. Conrado, porque me quedan 2 minutos para todos. Esta gráfica muestra la evolución de la pobreza desde el año 90 hasta el año 2016. ¿Qué es esto? Está bajando. ¿Cuál es el punto más bajo? 18%. ¿Qué pasó después? 5 años se mantuvo en los mismos niveles. ¿Qué pasó después? Bruta crisis. Esto es la crisis del Brasil, más la crisis de la Argentina, y el país se fue al cuerno. ¿Es ahora ¿Y eso? No, ¿La crisis de Argentina y Brasil al mismo tiempo? No, Fue antes. Del año 98, el año 98, el año 99 y el año 2001. Y después estaba en 60 y después bajó a 12. Quiere decir, esta es la gráfica que presentó uno de los autores, esta es la gráfica que presentó Leite en una entrevista que le hizo el amigo Sena en Televisión Nacional. La saqué del video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos creemos que se inventaron la fórmula del agua. Y la única que creía que había inventado la fórmula del agua era Cristina Kirchner. El agua ya estaba inventada. Los países, cuando tienen crecimiento económico, baja la pobreza. Gracias, y Conrado. este gobierno tuvo unos precios internacionales de película. Fantástico, como siempre. Sí, cerramos. Una pequeña picardía era nada más porque Argentina y Brasil están en crisis desde 2015.
han tenido un episodio, la crisis más profunda de la historia. Y acá estamos desacoplados. Y acá estamos en la pobreza que estamos, aunque obviamente tiene impacto en las condiciones económicas gracias, del Santiago país. Soto. Muchas gracias como siempre por tu presencia. Beatriz, comentario final. Somos 3 millones y pocos de habitantes. Me parece que cada vez más tenemos que tener políticas sociales que sean integrales, ¿no? Y focalizadas exclusivamente para aquellos sectores vulnerables. Bien, Gonzalo Salas, felicitaciones. Muchas gracias. Porque han logrado esto, por ejemplo. ¿Te quedas conforme con este microdebate? Sí, muy conforme. Bueno, menos mal, menos mal. Señores, el reencuentro será el próximo jueves aquí a las 22 por Monte Carlo Televisión, cuando nos encontremos una vez más con todas las voces. Que pasen todos muy bien.